buenas, bienvenidos al capítulo 5 del podcast Lo quiero para ayer. Un podcast que habla de diseño, de marketing, de conseguir clientes online y de la ruta migratoria de las aves africanas. Yo soy Óscar Blasco y estoy aquí con Pedro Seo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué, Pedro? ¿Cómo estás? Energético, con muchas ganas de hablar. Mira qué bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre el brief. Muy bien, Pedro, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de brief? Bien, el brief o briefing, que tiene diferentes nombres al fin y al cabo. ¿El correcto es brief o briefing? No sabemos. Bueno, el brief es el documento, el briefing es la acción de realizar ese documento, ¿no? Ok, vale, vamos a explicar un poquitín qué es el brief. El brief es eso, es el documento donde recogemos como toda la información de un proyecto para luego pues tener claro todas las ideas y todos los conceptos que hemos hablado con el cliente o con alguien del equipo. Digamos que ahí pues vamos a plasmar con diferentes preguntas lo que queremos conseguir, ¿no? El proyecto al fin y al cabo. Entonces, pues tiene diferentes funcionalidades, hay diferentes tipos de brief y bien, vamos a comentar un poquitín pues eso. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Qué es Muy bien, brief? sí, yo creo que si no se irá entendiendo a medida que vayamos enseñándolo un poquito y explicando. Exacto. Así Antes de empezar a hablar sobre los tipos de brief, cómo hacerlo, por qué es importante, etcétera, sí que me gustaría deciros que os suscribáis al canal, activéis la campanita y nos apoyéis con un buen like viéndolo en la plataforma donde lo estéis viendo, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts. ¿Se puede dar like en Spotify? ¿Se puede dar like en Spotify? Creo que no, pero sí que puedes seguir. Sí que puedes seguir. Entonces, en Spotify seguidnos y en otras plataformas, pues Vale, no tenía ni idea. cualquier apoyo. Vale, Pedro, pues dinos un poquito entonces en qué consiste, qué tipos de brief hacemos, cómo lo hacemos. Vale, normalmente siempre lo catalogamos con dos tipos de brief. Está como el brief previo para conocer un poquitín el cliente y la magnitud del proyecto. Y luego hacemos otro brief una vez hemos aprobado, una vez nos aprueban el presupuesto, que por cierto, si alguien no lo sabe, el capítulo anterior, el capítulo 4, hablábamos sobre cómo realizamos los presupuestos. Entonces es muy bueno y aportamos muchísimo valor ahí, así que si queréis saber cómo hacer presupuestos, os recomendamos escuchar el podcast anterior. Y el siguiente brief que hacemos es una vez nos aprueban el presupuesto, que ahí ya lo enfocamos muchísimo más a conocer el proyecto en sí, las necesidades del cliente, qué objetivos quiere conseguir y demás. Entonces vamos a hablar sobre el primer brief, el primero de todos, que es pues eso, para conocer al cliente. Digamos que yo creo que es de lo más importante, ya que tenemos que hacer las diferentes preguntas para saber la magnitud del cliente, si es un cliente muy potencial, que tiene mucho cash y podemos pues exprimirlo un poco, y luego la magnitud del proyecto, si es un proyecto que nos requiere muchísimo trabajo, por ejemplo, si es una página web, una de las preguntas que tenemos que hacer en ese brief previo para realizar el presupuesto es ¿cuántas páginas va a tener? ¿Qué idiomas va a tener la página? Sí, cuando hablamos de marcas, por ejemplo, ya no solo lo que decimos de exprimirle un poco, ¿no? O sea, ¿cuánto se va a ver el logotipo? Si vamos a hacer un logotipo, vamos a crear una marca, no es lo mismo una tienda de barrio que vaya a ponerlo en sus etiquetas y en su cartel de la tienda, que no una marca internacional donde hay merchandising, hay camiones rotulados y un logo que nos va a quemar mucho más la imagen y se va a ver mucho más y vamos a tener mucha más responsabilidad, por lo tanto también se ha de cobrar más. Exacto, eso es algo que siempre me has dicho tú, Óscar, que no es lo mismo hacerle la web al cliente del barrio que hacerle a Coca-Cola. Aunque te cueste lo mismo. Aunque sea la misma web al de Coca-Cola que va de la tienda de barrio, la repercusión que va a tener tu marca si la web sale mal con de Coca-Cola te arruina el negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, solo por el hecho de que ese cliente ya lo va a ver muchísima más gente, hay que subir responsabilidad, ¿no? Al final. Total, responsabilidad, sí, es eso. Total, sí. Pues bien, hablamos un poquito del brief el brief previo al presupuesto. Como ha dicho Pedro, es un brief muy escueto, es un brief que no hace falta ni hacerlo presencial, puede ser online perfectamente, con unas preguntas más o menos para situar qué tipo de cliente para es y qué tipo conocer de el cliente y conocer el proyecto. Sí. Exacto. Que eso no puede ser. Comentamos un poquito esto en el anterior. Ya que estamos, lo ponemos en el apartado de recursos, que recordamos que en la página web loquieroparayer.com/recursos podréis descargaros diferentes recursos que vamos a ir proporcionando en el podcast. Entonces, que sepáis que en la descripción del vídeo o de Spotify o demás lo podréis ver y allí tendréis todos los recursos que vamos comentando. Perfecto. Pues eso, lo que decimos son varias preguntas, no más de 10, porque el cliente aún no os conoce mucho, aún no habéis ni pasado presupuesto, tampoco podemos cansarlo mucho y hacerle trabajar mucho aún, así que lo más breve que podáis para haceros una idea de qué tipo de cliente y qué tipo de proyecto para poder presupuestar algo lógico. Sí, sobre todo algo importante también es definir esas preguntas, o sea, no lancéis el brief estándar. Claro. Seleccionar esas preguntas para cada tipo de
proyecto y cada tipo de cliente. Habrán clientes que ya sepáis dónde venden, pues no hace falta preguntarles dónde venden, pero no sabéis cuántos trabajadores tienen. Preguntar cuántos trabajadores tienen, cuánto facturan. Se puede preguntar cuánto facturan, no hay problema. Puedes preguntar cuánto facturan para saber qué tipo de empresa es. Totalmente. O sea, al final son preguntas un poco para estipular qué tipo de empresa es y cuánto sería ético cobrarles y cuánto pueden pagar. Exacto, sí. Ni timarles ni que os timen, al final es, ¿no? Un poco... Bueno, antes timar tú que te timen a ti. Porque, sí, mejor. O sea, Sí, mejor, o sea, bueno, hay que ser bueno, pero no sí, no tonto, sí. Sí, vale, pues... Ese sería el primer modelo, ¿no? Ese sería el primer tipo de brief, el brief previo a cualquier tipo de proyecto. Y una vez sabemos eso, pues ya sí que realizaremos un presupuesto, y una vez tenemos el presupuesto aprobado, ya sería pues como que vamos a empezar a trabajar. Entonces ahí ya entraría otra fase del proyecto, que sería otro tipo de brief. Allí, por ejemplo, si el proyecto es para una marca, para el desarrollo de una identidad corporativa, un branding, realizaremos diferentes preguntas enfocadas a lo que queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo... Total. Después del tiempo sí que nos hemos dado cuenta, aparte de que es fundamental, si podéis, hacer el brief con el cliente, ya sea online, vía chat, vía web, video chat o lo que sea, o presencial si podéis, porque vais a sacar muchísima más información, y no solo eso, vais a sacar mucha información que sea no textual, no lo que os diga, sino en sus gestos, sus caras, sus impresiones. Vais a daros cuenta de las cosas que de verdad le gustan, las que no, las que le apasionan, si no tiene huevos o no tiene... Sí, o no la tiene manera de decirte, no, esto no, pero se lo notas en su cara también, lo que no le gusta, lo que sí, así que está muy bien hacerlo con él. Sí, total, sí, yo creo que los briefs cuando los hacemos presencialmente, o no presencial, sino de tú a tú, de más humano, salen muchísimas más cosas, muchas opciones, porque si le envías el documento, lo rellenan, te lo envían, se pierde información. Y casi siempre es mucho más escueto, la gente no entiende mucho para qué sirve el brief, porque no le estás dando la importancia que tiene. Si haces una cita, una reunión, entienden que eso es una cosa importante, que empieza el proyecto, de la otra manera es como, bueno, un papel, complétalo y ya está. Sí, por ejemplo, acabo de recordar un brief que nos completaron que le preguntábamos, indícanos 3 marcas que te gusten. Y ponían 3 marcas que no tenían nada que ver entre ellas, que era como, ostras, vale, te gusta. No, venían Rolex, Apple y Ferrari, ¿no? Marcas que me gustan, pero bueno, te gustan porque te gusta el producto, pero no te Claro, estamos hablando, exacto, o sea, ahí si hubiéramos estado lo hubiéramos asesorado o lo hubiéramos dicho, ostras, pero nos tienes que decir esto. Claro, que lo te otro. gusten a nivel imagen, no a nivel producto que te compras tú, pero sí, claro. Sí que es verdad que es muy importante que el cliente se tome su tiempo para responder las preguntas, porque contra más información tengamos en el brief, el proyecto pues más enfocado y más afín va a ir a su necesidad. Sobre todo también una cosa que nos va muy bien es la justificación. Nos va a servir ese documento, nos va a servir para justificar todo lo que hagamos. Exacto. Va a ser una pauta, una prueba que vamos a tener, que es como un contrato al final que has hecho con el cliente, donde el cliente te ha ido diciendo cosas y tú luego puedes justificar la creatividad, los colores, la tipografía, todo a lo que te ha dicho con el brief, a lo que hemos sacado, las conclusiones que hemos sacado con el brief. Total, eso es muy importante. Sí que nos ha pasado también alguna vez de hacer un brief, ¿qué colores corporativos te gustaría ver reflejados en la marca? Pues me gustaría ver el verde. Le hacemos la propuesta, no me gusta el color verde. Amigo, lo habías puesto en el brief, que habías puesto el color verde, ahora no me digas que no te gusta. Para eso sirve también el brief, sirve un poco a nivel de escudo por si te topas con algún cliente que te va a dar un poco de problemas. Entonces... Sí, y también es verdad que nos ha servido mucho en clientes, que eso pasa mucho y va a pasar muchísimo, ¿no? Que los clientes a veces no entienden que la marca, aunque les ha de gustar y han de sentirse cómodos con su marca, no es para ellos. Es decir, a lo mejor el dueño de la empresa tiene 65 años y tiene una marca para gente de 20, 30. Evidentemente no es el target objetivo, ni es un logo que le haya de gustar a él, ni se ha de sentir identificado con ese logo. Ha de gustar a su público y ha de atraer a su público. Entonces el brief sirve mucho para delimitar qué tipo de público va, qué le gusta a ese público, cómo, ¿no? Sí, total. Hacer un perfil del buyer cliente. person o el target objetivo, sí. Totalmente. De hecho nos ha pasado también alguna vez, es que bueno, yo creo que experiencias tenemos un montón. Una vez hicimos un proyecto y como que es que no le gustaba a su pareja. Hostia, sí, no, lo hicimos todo, le gustó a él, lo presentamos, le gustó a él, pero dices que si no le gusta a mi pareja, yo no lo puedo aprobar. Y digo, como tío, a ver, eso es que no te tiene ni que gustar a ti ni gustar a tu pareja. Claro. Tiene que gustar a tu cliente. Claro. ¿Te tienes que sentir cómodo vendiendo tu producto claro. y demás? Sí, pero al fin y al cabo el que te va a comprar es el cliente. Claro. Entonces, al final la marca no es para ti, es para tus clientes, o sea... Total. Sí, eso es un punto bastante peliagudo.
Muy bien, pues vamos a ver un poquito cómo estructuramos el brief, cómo las preguntas que hacemos en el Exacto, brief. vamos a mostrar un ejemplo en pantalla, ¿no? Supongo que también lo Sí. subiremos al apartado de recursos, este brief, que... Este es un brief de branding. En este caso, sí, ¿no? Me parece, vamos a enseñar un Sí, vídeo de branding, ¿no? branding, por si hay alguien que no sabe lo que es el branding, es como el desarrollo de una marca. Sí, creación. Branding es marca en inglés, ¿no? Sí, ¿no? O sea, logotipo, colores, tipografías, papelería, todo lo que Estilo envuelve el que estilo tiene. gráfico de la empresa, ¿vale? Exacto. Bien, este es un brief, es un poco escueto, a veces los hacemos muchos más largos. En este caso, como ya conocíamos, ya habíamos hecho un previo estudio, teníamos muy claro cuáles eran el tipo de cliente, así que en este caso no preguntamos el tipo de cliente, no hacemos un perfil del tipo de cliente, como visteis, bueno, si habéis visto el vídeo anterior, en el del presupuesto, me parece que hablábamos del tipo de cliente, ¿no? Hablamos del tipo de cliente, bueno, creábamos un buyer person y a raíz de él, pues... Total. Ese buyer person lo podéis crear con el cliente, que es lo más interesante, hablar con el cliente y definir cuáles para él son sus clientes más importantes, su target más importante, ¿no? Su core target. Exacto, sí. Bien, pues aquí lo primero de todo es el nombre de la empresa, porque hay veces que en este caso, que es branding, pues no tiene el nombre de la empresa y entonces si nos dicen que no tiene el nombre de la empresa, una de las preguntas es, ¿vas a necesitar nombre, naming? Entonces eso se tendría que costear aparte, entonces nombre de la empresa, también para generar base de datos y tenerlos en la ficha. Luego, algo importante, que este sí que nos ha salvado en más de una, es quién será la persona de contacto o el responsable del proyecto. ¿Quién va a ser si tenemos algún problema, a quién vamos a contactar? Esto parece una tontería, pero hay empresas que son un verdadero caos y os van a llevar locos si no concretáis una persona de contacto. Exacto, sí, sí. Incluso hay empresas que crecen tan rápido que esa persona de contacto cambia, entonces como vale, si en un mes está cambiando la persona de contacto es como que ya el proyecto se te va al traste porque no sigue una línea. Entonces es bastante importante. Importante definir y si os dicen algo, decir, bueno, yo trato con esta persona, ahora no me venga a mí el de marketing, no me venga a mí el de no sé qué, no me venga a mí el director de la empresa, yo trato con esta persona y esa persona es la que os va a hacer a vosotros de altavoz, ¿no? Y contaros a vosotros. Sí, sí. Bien, una de las preguntas, como decimos, esto es para branding, que es un brief creativo, entonces una de las primeras preguntas que hacemos para situarnos un poquito, para entender un poquito la marca, lo que ella piensa de su marca y lo que quiere mostrar con su marca, es, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Qué gustos tendría? Exacto, sí, sí. O sea, llevaría tatuajes, vistiría de camisa, sería un poco friki. Sería joven, sería de ciudad, sería exacto, hombre, sería mujer. Esa sería la empresa en formato persona. Esta me encanta, de hecho. Ahí la gente es como que le hace entender un poco y le da una vuelta a su marca y decir, ostras, nunca me lo había planteado. Si mi marca va con camisa o va con chándal. ¿sabes? Recuerdo que viendo un vídeo de Marco Creativo, Marco, si estás viendo este vídeo, Saludo, Marco. que preguntaba si tu empresa fuera un coche. ¿Qué tipo de coche sería? Qué buena. Está muy chulo buena. porque delimitas mucho más, no es un todoterreno, es un deportivo, es un utilitario. Está gracioso también, es chulo también. O sea que al final, todas estas preguntas podéis variarlas dependiendo del proyecto, dependiendo de... Total, sí, yo creo que se ha de adaptar siempre al tipo de proyecto y cliente, el brief, totalmente, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta, continuamos con ¿qué valores te gustaría que tus clientes destacaran de tu empresa? Pues si es calidad, si les... Bueno, modernidad, si es tecnológica, si es lujo, si es... Tienes tres factores, tres valores que te gustaría que la gente dijera de tu empresa. Sí. Fácil, esquemático, pim pam, dinos tres cosas, ya está. Tampoco hay que marearnos mucho con las preguntas porque a veces que son preguntas son muy abiertas y dices, ostras, ¿qué digo yo aquí? Total. De hecho, también hay algunas personas que el brief ni nos contestan las preguntas. Sí, sí, claro. Bueno, pero es que eso ya te dice el tipo de cliente o tipo de proyecto que va a ser. No sé, te pone no sé. Esto pasa mucho, como decimos, cuando son online. Si las haces presenciales con ellos, evitas bastante de estas cosas porque puedes insistirles y puedes tú empezar a llevarles un poquito por allí y que ellos ya acaben de desarrollar. Total. Al final es más interesante hacerlo con ellos. Esta sí que me gusta bastante, que es el valor diferencial de tu empresa respecto a la competencia. Porque hay muchas personas que se piensan que o no tienen competencia o que son diferentes porque sí. Entonces vale, pero si te digo cuál es el valor diferencial, o sea, ¿de qué te diferencias? Hay personas que a veces no saben contestar, es como, bueno, es que es lo mismo que este. Claro. Pero el mío es mejor. Digo, vale. Sí, al final los briefs nos sirven a nosotros muchísimo, pero muchas veces también sirven al cliente. Total, para darse cuenta para plantearse cosas que no se había planteado. Sí. Sí, nos ha pasado muchas veces que el cliente nos dice eso. Hostias,
pues no sé si tengo algo diferencial. Oye, pues algo has de tener. Aunque sea el tono, aunque sea el estilo, aunque sea algo has de tener diferente, porque Total, si no... sí, pues yo voy a ser más joven, voy a ser más fresco, me voy a decantar por este público que no está tan explotado. Fomentar la calidad, quiero fomentar lo que sea el apartado tech, quiero fomentar lo que fuera, ¿no? El handmade, quiero pues lo que sea, pero... algo diferencial, sí, tiene que tener ese punto. Y luego también algo súper importante son los principales competidores, más que nada para evitar lo que están haciendo ellos, porque si digamos que tú desarrollas la marca sin saber su competidor directo y desarrollas una marca ya no parecida, sino que use el mismo color corporativo, te va a decir no porque mi competidor tiene este color, yo no puedo usar ese color. Eso te va a evitar futuros problemas. En este caso, ya te digo, es un poco esquemático. Hacemos a veces briefs que son mucho más largos, pero queríamos hacerlo rapidito. Depende del tipo de proyecto. Si es una marca así bastante sencillita, que va a ser un poco más... Sí que muchas veces, digo, en el tema de los competidores, preguntamos también si hay un competidor estrella, si tienen un competidor al que admiren. Un competidor que admiren y por qué. Es decir, ostras, pues yo hago productos tecnológicos, admiro a Apple. ¿Por qué? Porque tiene una percepción de calidad muy alta y la gente lo compra solo por la marca. No aspiro a ser Apple, pero es mi main. Claro, si a alguien me gusta, es eso. Exacto, sí. Y como hemos dicho también el tema de los clientes. Aquí no lo estamos haciendo, pero es importantísimo en el brief. Si no tenéis claro cuál es el cliente, aunque lo tengáis claro, ha de tenerlo también claro el cliente vuestro y ponerlo en común, para que luego no hayan errores. Así que preguntar quién es su cliente, definir al cliente, como explicamos en el anterior, crear un poquito una historieta del cliente, un poco su vida, de dónde viene, qué ha estudiado, por dónde os va a poder encontrar, qué suele hacer, cómo navega en internet para encontraros, si es una página, si es algo online. Todo eso es que de hecho yo creo que hasta para definir el cliente habría que hacer hasta otro brief. Sí, claro, casi. Es... O sea, podemos hacer otro brief, depende del proyecto, seguro que se hace. Un brief para definir el cliente, otro brief para definir el proyecto. Sí, claro, a veces, bueno, es muy importante al final definir tu cliente, porque si no tienes el cliente, es lo que decíamos antes, la marca no está hecha para ti, sino para los clientes de tu empresa. Así que es muy importante definirlos para luego tener ese escudo, esa arma para poder decir, oye, que es que no es para ti, es para esta gente que hemos hablado. Exacto, sí. Luego otro punto, para que es más de branding, obviamente, como hemos dicho, según el proyecto hay que hacer un brief u otro. En este caso preguntamos, ¿te gustaría ver un tagline, un eslogan reflejado en la marca? Si es así, ¿tienes alguna idea o frase o algo, tienes algo ya planeado? Entonces allí pues el cliente te responderá sí, no. En este caso era que la empresa sí que tenía nombre, pero no había un eslogan, un tagline, así que le preguntábamos si creía que era necesario. Le gustaría, porque así nosotros a la hora de desarrollar la marca siempre nos gusta apoyar con un eslogan o un tagline porque le da muchísimo más fuerza. Sí. Bueno, a ver, si me metes este tema más peluquería Joaquín, no hace falta un tagline porque se entiende, ¿no? Pero si es un nombre un poco más creativo, un naming un poquito más abierto, es necesario al final un tagline para concretar de qué va el negocio, ¿no? 100%. Vale, esto también es importante a nivel de... O sea, esto ya lo hemos presupuestado antes, sabemos más o menos qué piezas quiere, pero a la hora de realizar de verdad la creatividad necesitamos concretamente saber qué piezas va a necesitar para el branding. Así que preguntamos eso, ¿qué piezas va a necesitar? Tarjetas, camisetas estampadas, rotulación, presencia en redes sociales, un poquito que nos diga cuáles son las cosas los fundamentales elementos que necesitan donde se va a mostrar la marca. Sí que es verdad que esta parte se debería preguntar a veces antes del presupuesto, porque no es lo mismo que yo quiero usar mi logotipo para hacer merchandising y luego me gano más la vida con el merchandising de mi logo que con el negocio en sí. Entonces esa pregunta se puede hacer como antes, después. Aquí ya lo sabíamos, por eso la volvemos a preguntar aquí para afirmarlo. Sí. Luego algo importante también, que esta es buena, si tienen alguna idea o algún concepto en mente. Sí, aquí, ¿qué decir? Esto ya es como la fase final del brief, es como algo más personal ya, para no caer en cosas que nuestro cliente no quiere, o si tiene alguna idea en la cabeza, que a veces pasa eso. Sí. El cliente no te lo explica, pero él tenía una idea en la cabeza y todo lo que le presentes no le va a gustar porque no es la idea que él tenía en la cabeza. Entonces es importante preguntar si tiene alguna idea previa, si tiene algún flash, alguna cosa que le haya pasado por la cabeza. Sí. Y luego, por último, es preguntarle qué tenemos que evitar. Color que no le guste, estampado que no le guste, tipografía que odie o algo que digamos, vale, por aquí no tenemos que ir. Algún elemento, algún icono que casi siempre sale. Sí. Y por último hacemos la pregunta, que esta sí que la ponemos en todos, algo más que tengamos que saber, nos hemos dejado algo a preguntarte que crees que es importante, este sí que os va a servir para todos. Esta es la última pregunta. Siempre se tiene que hacer por algo que nos falte o algo que puedas añadir, eso nos ayudará muchísimo.
Bien, pues eso sería un poco el resumen de cómo hacemos el brief. Este sería para un caso de branding, pero obviamente, pues lo que he dicho, para cada tipo de cliente proyecto, adaptar el briefing, súper importante. Pero si lo veis interesante, podemos hacer el tema de lo que decimos, el brief de cliente, el brief de definir tu cliente, haciéndolo a lo mejor con un cliente delante o con Pedro que haga de cliente o yo hago de Exacto, cliente. podemos hacer un poco algo Hacemos así. el paripé un poquito para enseñaros cómo funciona a la hora de definir tu target, ¿no? De definir tus clientes potenciales. Si interesa, dejad comentarios que os leeremos y si hay bastante interés, pues realizamos un Eso está bien porque al final no sirve para branding, sirve para marketing, sirve para cualquier tipo de proyecto. Cualquier proyecto tiene un cliente final, así que para cualquier tipo de proyecto sirve hacer un retrato robot de tu cliente, ¿no? 100%. Bien, pues pasamos a las preguntitas. Bien, sesión de preguntas. Recordad también eso, que en los comentarios vamos a dejar el siguiente capítulo del podcast donde nos vais a poder formular las preguntas y aquí tengo las tarjetitas para irlas leyendo y ir comentando lo que nos vayáis preguntando. ¿De qué va a ir el siguiente? El siguiente lo comentamos al final del vídeo. Vale. Que se esperen y al final del podcast Perfecto. lo comentamos. Muy bien. Pues venga, comencemos con las preguntas. Sacamos la primera, la saco. Vale, Tony Navarro. ¿Cómo te la sacas, La saco, me la saco. Venga. Aquí. Vale, ¿se puede hacer un proyecto sin brief? Qué cabrón, te llevamos diciendo todo el rato que es súper importante. A ver, sí, a ver, yo ahora estoy pensando y se me han ocurrido alguna idea o algún caso en el que se podría hacer sin brief. Porque, claro, habla de proyecto, entonces... Hemos hecho muchos proyectos sin brief. Al final, si tú conoces tanto la marca que no necesitas un brief, puedes hacerlo sin brief. Si clientes recurrentes que les Claro. llevamos el diseño cada mes, obviamente si nos piden un flyer o algo Sí, puntual... aunque sea un logo, quiero decir, sabemos perfectamente lo que necesitan, lo que quieren y conocemos la marca más que ellos casi a nivel gráfico, a nivel visual, entonces... Sí, entonces sí que se puede realizar, pero yo no les recomendaría, sobre todo a nivel de proyectos mínimamente grandes. Si es algo que es muy recurrente, que ya sabes el gusto y lo tienes muy claro, puedes evitarlo, pero... Sí, al final te va a ayudar a ti, o se va a ser una arma para ti, para poder defenderte si algo no le gusta al cliente, tal, Sí, igual para menos es que justificarlo. se le puede hacer el brief ni que sea por email, que yo Claro. creo que al fin y al cabo siempre hay brief, porque siempre te dice, oye, quiero esto para hacer esto, entonces ese es el brief. Sí, sí. O sea, algo sí, pero sí, yo creo que sí, en el documento como tal se puede hacer. Se puede hacer, pero es muy no lo- aconsejable sí, usarlo. No lo recomendamos. Bien, Laura López. ¿Cuántas preguntas recomendáis hacer en el brief? Bueno, hemos comentado un poquito. No sé, o sea, yo no hay un número estipulado que digamos 10, pero sí que... Hay proyectos que requieren muchas más y proyectos que requieren Sí, menos. sobre todo depende de la magnitud del proyecto. Si te viene un cliente que quiere desarrollo de naming, branding, desarrollo web y una campaña de marketing, pues ahí tienes que preguntarle, tienes que darle una buena biblia con preguntas para saber por dónde va a ir, lo que le va a interesar más y demás. Al final en un brief bien hecho con cliente, se te puede ir a 2, 3 horas, 4 horas fácilmente. Puedes pasarte toda la mañana, si has de hacer un análisis de los clientes y tal, puedes pasarte mucho rato, pero no es rato perdido, de verdad. O sea, os va a ayudar mucho y os va a servir muchísimo para buscar caminos creativos. Tiempo invertido para luego ahorrarte tiempo Claro, de muchísimo. decir, ostras, ¿y esto le va a gustar? Esto no. Claro, estrategias que digas, "Hostia, esto va a funcionar", ¿no? Bueno, sí, eso está claro. Sí, Al yo final. recomiendo que se adapte al tipo de proyecto cliente y según eso pues hacemos unas preguntas u otras. Sí que el brief previo, como hemos comentado, el brief previo al presupuesto, sí que no hagáis más de 7, 6, 8 preguntas. 10 máximo, Sí. 10 máximo, sí. ¿Hacemos la siguiente? Venga, ¿Te la sacas tú ahora? Pues me la saco. Hostia, todas al revés, tío. Majorena o Majorena 27. ¿Es mejor hacerlo en reunión, llamada, formulario? Hombre, yo prefiero hacerlo en persona. En persona, sin duda. En un sitio tranquilito. Sí. Estaba yendo por el otro sentido, creo que me ha quedado muy bien. No, sí, es mejor hacerlo en reunión, 100%. Total. A ver, podemos hacerlo en llamada o videoconferencia, pero yo creo que en reunión cara a cara, ya solo por ver las expresiones faciales que tú estabas comentando al principio, ya como que puedes entender más al cliente y decir, ostras, pues es una persona que respira algo bondadoso o es alguien más agresivo. Entonces, Sí, como ya que ves el estilito que tiene Sí, también un poco. Exacto. Y la importancia que le va a dar mucha más importancia al cliente a ese documento, a ese brief, a la acción de hacer el briefing, que no sé si lo pasas por mail y dices, contéstamelo. Sí que es verdad que aún así, si lo hacemos en presencial, muchas veces como que hay preguntas que una vez en el presencial es como que se lo pasamos previamente, Sí. él lo rellena, llegamos Verdad. a la reunión y como que esta pregunta no la había entendido muy bien. Es verdad, no hemos comentado eso. Después de mucho tiempo hemos visto que lo que mejor nos funciona es enviarle el brief
2-3 días antes, que se lo mire, que lo intente rellenar y luego ya quedamos con ellos y les ayudamos a completarlo. Hay cosas que a lo mejor no han entendido bien o... Despejamos dudas e incluso después de la reunión, o sea, por ejemplo, ¿cómo habla tu marca? Digo, ostras, pues no lo sé, tengo que preguntarlo con la junta directiva. Pues vale, no te preocupes, pero hazlo, porque es que es más importante dedicar, o la gente dice perder, yo no considero perder, se dedicar 3 días, una semana incluso a que el brief quede claro, porque al fin y al cabo vas a definir tu proyecto allí, que no rellenarlo rápido y decir, bueno, vale, es que luego no me gusta esto, no me gusta lo otro y no es un Frankenstein porque no tiene una estrategia. Proyecto Frankenstein, que le llamamos. Sí. Vale, venga, pues la última. Vamos con la última, me la saco. Carlitos Cox. Carlitos Cox. Si un cliente da poca información en el brief, ¿qué hacéis? Lo matas. Lo matas. Directamente decapitación. Si da poca información, si estás presencial con él, no te va a dar poca información, va a dar la que quieras, porque tú le vas a ir preguntando de otra manera, le vas a ir subsacando información como puedas. Total. Sí, es que sí que nos ha pasado de vernos bien el brief como, va, cállate y ya diseñame. Sí, en varias preguntas te ponen no sé. Lo mejor, si pasa eso, es una llamada directamente para decirle, oye, ponte los pies en tierra, explicarle la importancia que tiene el brief, del por qué es necesario y todo lo que hemos comentado en el podcast. Sabéis de quedar, sabéis de hacerlo por videollamada, si no lo entiende muy bien. Sí, pero darle importancia y decirle que es para definir tu proyecto, no es una tontería. Claro. Si ahora sí dice que no le interesa y tal, es que casi, según en la fase de que estéis del proyecto, es que yo no seguiría con una persona que no está interesada en su negocio. O sea, al fin y al cabo... Es difícil. Sí que es verdad que hay gente que es más antigua o lo que sea, no le ha dado importancia nunca a la marca de su empresa y al final lo que quiere es un logo bonito y ya está. Bueno, pues hacerlo el logo bonito y ya está. Exacto, sí. Hay clientes así. Sí, pero eso sí que, hay que dejarlo bien cerrado porque si no, las fases de revisiones pueden ser bestiales. Que eso lo comentamos en el último podcast de los presupuestos. Y bien, ¿no? Muy bien. Tenemos todo preparado. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que se suscriban al canal, o que sigan en Spotify, que den like y que den mucho apoyo. Y recordad lo de las preguntas, que en la descripción del vídeo va a estar la última pregunta, que yo creo que ahora sí que ya llegó el momento, ¿no? Venga, puedes comentar. Que va a ir el siguiente podcast. El siguiente podcast vamos a hablar sobre el proceso creativo de una marca. Vamos a explicar pues, todas las fases por las que pasamos a la hora de desarrollar una marca. Y bien, pues eso, preguntas sobre qué fases, qué consejos podemos dar y demás. Cómo creáis un logotipo, cualquier pregunta que tengáis acerca de branding, de la creación de marca, de logotipos, de diseño, podéis preguntarla para el siguiente. Ahí está. Recordad también que en el apartado de recursos van a estar todos los briefs que hemos visto en el programa, capítulo. Y bien, dicho esto, nos despedimos. Hasta el siguiente. Venga, chao.